Bueno, comienza la grabación. Entonces, como les decía recién, comenzamos con tercio superior. Bueno, por favor, si alguien se quiere conectar y no lo admito, me insiste en el chat, ¿sí? Bueno, estoy viendo que se ve. Perfecto. Bueno, como les decía, lo que vamos a ver hoy es el tercio superior, que les diría que ustedes van a ver que muchos inyectores les dicen que es la zona por donde muchas veces se comienza en un rostro, ¿sí? Porque es como la zona de sostén, es la zona por la que igual muchas veces al haber deflación del tercio medio se altera el superior y se altera el inferior. Eso ustedes lo van a tener que ir leyendo cuando tengan pacientes que vienen a la consulta, si realmente su paciente es candidato a hacer de entrada por ahí unas ojeras, a hacer un labio, a hacer un mentón, y si no es candidato primero a hacer tercio superior, porque es como la, digamos, la estructura que va a sostener los otros dos tercios. Entonces, muchas veces tienen que fijarse en sus pacientes si realmente no tienen que hacer primero este tercio, ¿sí? Bueno. Les voy a comenzar a presentar. Bueno, como en todo lo que es en estos tercios, en todo lo que es la expectoría, siempre ustedes tienen que ver qué objetivos tienen con sus pacientes, qué es lo que busca el paciente, qué es lo que ustedes le van a brindar, qué es lo que es posible brindarle. Para eso tienen que tener conocimientos de la anatomía, por supuesto, como venimos viendo desde el inicio del módulo, las áreas que vamos a tratar y les voy a mostrar a algunos pacientes con algunos resultados de estas técnicas. Entonces, si nosotros vemos cuáles son nuestros objetivos, tenemos que recordar un poco qué pasó en el envejecimiento de nuestros pacientes y comprender que muchas veces es clave recuperar, no solamente, digamos, modificar, sino recuperar lo que nuestro paciente ha perdido con el envejecimiento cutáneo, ¿sí? Entonces, no solamente es rejuvenecer rostro, sino recuperar lo perdido. Para eso teníamos que comprender, ¿se acuerdan? Lo que había pasado en mi paciente, que íbamos desde el plano óseo hasta la piel, o sea, todo va envejeciendo. Por eso es que nosotros tenemos distintos targets de tratamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos entender por qué se produce a veces un surco en la ojera o en el tear throat, vamos a entenderlo mejor si sabemos que la órbita cambia su apertura, que aumenta el ángulo superinterno, el ángulo inferior-externo, que se retrae el maxilar superior, que mi paciente pierde el ángulo del mentón. Entonces, cuando se producen todos estos procesos a nivel óseo, yo voy a tener cambios en superficie que cuando viene el paciente los voy a poder leer y comprender, ¿sí? No solamente un surco nasogeniano se va a producir porque se cae el compartimiento medio de la mejilla, sino también esto ayuda a la retracción del maxilar superior. Por eso que ustedes van a ver que cuando hacemos este tratamiento, muchas veces hablamos de supraperiostio, hablamos de tejido celular subcutáneo o hablamos de lo que es la dermis. Si lo que predominan son pequeñas arruguitas en mi paciente, porque es una paciente de 30 años con un globo bajo, yo voy a saber que con una bioestimulación puedo andar. Ahora, si es una paciente de 70 años que tiene todas estas estructuras óseas alteradas con el envejecimiento, y es probable que una bioestimulación no alcance y yo a mi paciente le tenga que hacer estructura con tratamientos punto a punto supraperiostio para generar, digamos, estructura y sostener los compartimientos que en superficie van cayendo, ¿sí?
Los compartimientos grasos que están por arriba de los óseos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan que teníamos los superficiales y los profundos? Y la modificación de estos, nosotros tenemos retracción o mayor apertura del óseo. Y en superficie, ¿qué va a pasar? Va a haber más surcos. Al haber estos cambios en lo que es hueso, yo en superficie, fíjense que no voy a tener surco de la ojera, el surco pálpebro-malar, el surco nasolabial, no voy a tener el surco del macetero cuando tengo 26 años, aproximado, por supuesto, esto es muy teórico, pero fíjense lo que pasa en el tiempo cuando nuestros pacientes van generando deflación, van generando flacidez con el tiempo y empiezan a notarse estos surcos. Entonces, fíjense que en tercio medio tengo mucho para hacer cuando ya tenemos estos surcos, ¿sí? Entonces, los compartimientos grasos, cuando hay deflación, cuando hay atrofia de los profundos e hipertrofia de los superficiales, van a hacer que haya espacios debajo del ojo. Va a hacer que haya pérdida de volumen y aplanamiento de la zona malar, que esto no lo van a ver enfrente. Ustedes le van a decir a su paciente que se ponga de perfil para ver si es candidato a hacerle la Ogiecurve de nuevo, porque cayó, porque tiene un roll. Entonces, van a ver cuando los evalúen ustedes a su paciente. Las arrugas que se van a producir, el nasolabial, muchas veces esta arruga en I que ustedes van a ver en la gente más añosa, el descenso de mandíbula, por ahí se produce este efecto de doble mentón con el jowl o abajo del mentón con la papada. Todo esto es lo que ustedes ven después en superficie, ¿sí? ¿Cuál es la teoría de los compartimientos grasos? Los cirujanos plásticos de antes tenían una teoría de que no estaban estos compartimientos grasos, por eso se usaba mucho todo lo que es el lifting para levantar, porque no se habían estudiado mucho el tema de la pérdida de estos compartimientos. Esto es un concepto más o menos nuevo, ¿sí? Entonces, estas teorías nos dicen que los superficiales descienden y se hipertrofian, ¿sí? Entonces, y que los profundos sufren deflación, ¿sí? Un segundito. Bueno, un segundito que voy a admitir. Un segundo, no sé por qué no estoy pudiendo admitir desde el celular y no quiero que nadie quede afuera. Bien, Andrea, ahí estamos. Quería admitirte, ¿sí? Bien. Bueno, entonces habíamos dicho que había un descenso e hipertrofia muchas veces porque aumentan de volumen los superficiales y eso hace que ustedes en superficie vayan a ver estos surcos y a veces, como por ejemplo el jowl, que se van a ver que realmente hay aumentos. Imagínense si yo coloco material de relleno en un jowl, el daño que puedo llegar a hacer si yo no entiendo esta teoría, ¿sí? Y los profundos sí sufren una deflación, que esto es lo que nos va a producir todos estos cambios que vemos y es a donde nosotros vamos a colocar relleno cuando queremos sostén, ¿sí? Por eso cuando nosotros le decimos que trabajar con cánula, por ahí los va a ayudar mucho más a ir a estos planes profundos, debajo de los músculos, que es nuestro target principal de tratamiento a la hora de reestructurar. Porque si yo pongo en superficie material de relleno,
probablemente empeore estos compartimientos y se noten más los surcos, las arrugas del paciente. Entonces, si hablábamos de compartimiento, fíjense que también hay una cronología con el envejecimiento de cómo se van modificando. Fíjense que los que primero van a ir disminuyendo, generando más arrugas, van a ser el SUF y los compartimientos periorbitarios. Ustedes vieron que la cara del rostro cuando envejece, los pacientes empiezan a consultar generalmente por ojeras, porque sí, tienen la verdad que ese orden. El último que va a producir estos cambios con surcos nasolabiales va a ser el nasolabial, la región del macetero, la región toda del tercio inferior y la región del temporal lateral. Pero hay una cronología, por eso siempre nuestros pacientes empiezan a consultar por la zona periorbitaria y tiene que ver con esto. Pero no se queda atrás la parte muscular, dijimos que la parte ósea, dijimos que la parte de los compartimientos grasos y la parte de atrás, muscular no se queda atrás. Las contracciones y estos movimientos repetitivos en nuestro paciente van a hacer que pierda el estado de tono de reposo y haya elastosis de los ligamentos de retención. Entonces vamos a tener músculos que pierden el tono basal y a su vez los ligamentos van a generarse alteraciones, digamos, en la calidad de los mismos. No es que van a desaparecer ni dejar de actuar, sino que la calidad y la tensión va a ser diferente. Y eso va a hacer que con el envejecimiento veamos también más arrugas periorbitarias y frontales, porque el orbicular muchas veces va perdiendo tono, no es el mismo. Por eso yo a veces cuando lo tratamos con toxina botulínica, el orbicular, siempre les digo que por ahí hay que tener cuidado dónde vamos a generar la paresia, porque si hacemos paresia en toda la zona del orbicular lateral, del orbicular superior, bárbaro, le vamos a borrar las patitas de gallo. Pero si nosotros colocamos toxina en la zona orbicular inferior, por ahí vamos a aumentar una ojera. Entonces evaluemos bien a nuestros pacientes si realmente no han perdido el tono en el orbicular y pudieran llegar a quedar peor con la toxina. Y más está de más de decirles que a veces la toxina puede difundir y agarrar los bases del cigomático y hacer que nuestro paciente quede asimétrico. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nuestro paciente le colocamos, digamos, toxina botulínica y tiene estos cambios de tono, estos cambios, digamos, a nivel de los músculos, porque podemos empeorar, ¿sí? Bien. Segundo. Bien. Entonces, dijimos que había cambios a nivel óseo, que había cambios a nivel de los compartimientos grasos, los superficiales prolapsan, hipertrofian, los profundos se atrofian, que había cambios a nivel de los músculos con pérdida de tonicidad, por lo cual hay que ser cauteloso con la toxina, pero a nivel de la piel, de la epidermis y de la dermis, también se producen cambios. La piel más joven, ustedes van a ver que conservan la unión epidérmica y dérmica con las papilas, digamos, que conservan su morfología. Fíjense cómo acá ya se van achatando, ya van haciéndose más lineal, la piel empieza a perder estos pliegues, con ello también pierde la capacidad de retención hídrica, se altera la barrera cutánea, hay mucha más serosis, hay, digamos, alteración a nivel de los melanocitos, aumentan los lentigos, y la dermis no se queda atrás porque si bien a veces el colágeno disminuye en cantidad, a veces lo que pasa con el colágeno, que la calidad de las fibras colágena van a alterarse, entonces se produce muchas veces esa elastosis, ¿sí? Y alteración en la calidad de las fibras. Segundo. Perdón que estoy cortando, pasa que alguien se está queriendo unir a algún compañero, ¿sí? Un segundito. Bien, entonces dijimos que a nivel de la piel
se produce, digamos, una elastosis con pérdida de la calidad del colágeno y las fibras elásticas también se alteran. Bien. Entonces, estos cambios anatómicos van a hacer que yo en superficie voy a ver un tear throw con surcos, voy a ver un prolapso a veces de las bolsas, voy a ver un surco pálpebro-malar, voy a ver un surco nasolabial, voy a ver las marionetas. Fíjense que si yo tengo que el ligamento órbito-malar produce cambios en su tensión, que si yo tengo un orbicular que también pierde el tono, que si yo tengo una apertura orbitaria inferolateral aumentada, todo esto va a hacer que mi paciente tenga ojeras. Entonces, imagínense que muchas veces los tratamientos tienen que ser de forma integral. Tengo que despigmentar, tengo que generar estructura, tengo que mejorar la calidad de la piel. Entonces, cuando hacemos tercio medio, ustedes ya van a ver que las técnicas van a decir, bueno, a ver, ¿qué es? Calidad de piel, hago bioestimulación. ¿Qué es? Surcos, arrugas, recupero los compartimientos grasos. Y los planos los van a manejar de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, es muy importante entender estos cambios, ¿sí? Disculpen, estoy viendo que alguien quiere entrar y no está pudiendo, ¿sí? Un segundo. Bueno, cualquier cosa, si alguien no puede entrar, me manda mensaje, por favor. Bien, entonces, esos son nuestros objetivos estéticos. Recordando un poquito la anatomía del tercio medio, que no se puede quedar atrás, ustedes van a ver que hay 5 capas, que hay compartimientos grasos, como dijimos, espacios, ligamentos, que hay un recorrido vascular que evitar, ¿sí? Y a través del cual sabernos manejar. Entonces, habíamos dicho que las capas de la piel y del rostro, porque después luego varía de acuerdo a la región, teníamos en general capa 1 que es la piel, capa 2 que es el celular subcutáneo o los compartimientos grasos superficiales en equivalencia, capa 3 que es la múscula aponeurótica, capa 4 donde están los ligamentos de retención y los espacios, y la 5 el periósteo con las fascias profundas, ¿sí? A su vez, estos espacios van a estar unidos por septos, por ligamentos verdaderos y por ligamentos falsos, ¿sí? Y eso va a hacer que con el tiempo, por ejemplo, si estos ligamentos pierden tono, vamos a ver lo que les mostré anteriormente en la diapositiva, ¿sí? Entonces, habíamos dicho compartimientos superficiales, los compartimientos profundos. Fíjense que los profundos son mucho menos que los superficiales y van a ser nuestro target de tratamiento. Es decir, si yo tengo un surco nasolabial muy marcado y yo coloco relleno en la zona lateral y en la zona malar, este surco va a disminuir. Si yo tengo una línea de marioneta muy marcada y coloco relleno en la zona lateral o tercio medio, el surco de marioneta también va a disminuir. Entonces ustedes juegan mucho con este efecto dominó de los materiales de relleno y no necesariamente rellenar la zona problema, ¿sí? Entonces, no voy a repetirlos, ustedes ya los vieron en el primer módulo, los superficiales, que dijimos que se prolapsan, que se hipertrofian y es donde yo no tengo que aumentar el problema, donde yo no tengo que colocar material de relleno con un G' elevado, porque van a ver que ahora se usa mucho la técnica de sándwich o de multicapa, que ponemos el material con un G' elevado en profundo y un material con un G' bajo en superficie, pero eso es para mejorar calidad de piel, pero no va a ser para generar estructura porque va a crear más surcos, ¿sí? Los profundos, fíjense que no son tantos, tenemos el sublateral, perdón, el submedial, fíjense, y la grasa profunda medial de la mejilla.
Entonces, cuando hablamos de tercio medio, hablamos simplemente de esta zona, ¿sí? Y yo voy a colocar material de relleno por debajo del músculo. Para eso, para generar estructura, muchas veces nos ayuda mucho trabajar con cánulas, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que los profundos son los que están pegados al hueso, los que generan sostén, los que dan estructura, ¿sí? Acá yo se los marqué, cuál es el de la zona de la ojera y cuál es el del tercio medio, que son nuestros tallos principales. Sepan que hay también espacios faciales que son avasculares, que al estar estos espacios nos ayudan muchas veces a trabajar de forma segura, porque son espacios virtuales candidatos a poder generar estructura y rellenar, y seguros porque son zonas donde no van vasos, donde no van nervios. ¿Mm? Acá les muestro, por ejemplo, el de la fosa piriforme, que realmente cuando colocan aire se genera una elevación de todo lo que es el surco nasolabial, para que vean que realmente en cadáveres está. ¿Ven? Fíjense como con cánula uno puede hacer la neumatización de este espacio, que si nosotros colocamos rellenos en fosa piriforme, muchas veces levanta y mejora todo lo que es el surco nasolabial, ¿sí? Bien, entonces nuestro objetivo en tercio medio muchas veces es voluminizar el compartimiento graso profundo malar medial y lateral para mejorar el aspecto en B del tear throat y voluminizar el compartimiento graso malar medial para mejorar el surco nasolabial. Es decir, un segundito. Ahí está. Quería ver si me veían con la camarita. Entonces, voluminizar el compartimiento graso profundo malar medial lateral, es decir, el medial tenemos medial propiamente dicho y lateral, para mejorar la D, el lateral, ¿sí? Y el tear throat. Y para voluminizar el compartimiento graso malar medial, va a mejorar el nasolabial, ¿sí? Entonces, el más medial del medio, para que ustedes me entiendan, porque tercio medio es fundamental, este compartimiento graso mediano que se divide en medial y lateral, cuando yo coloco en la parte medial, mejora el surco nasolabial. Y si coloco en lateral, mejora mucho la zona de la ojera y la zona, digamos, más lateral, que es lo que muchas veces los pacientes vienen con esa I. Entonces, esto está demostrado, ¿sí? Los septos y ligamentos, acuérdense que entre el orbicular y el cigomático cutáneo estaba el SUF medial, SUF lateral, para mejorar el tear throat, para mejorar el surco palperomalar. Acá vamos a tener la zona de fosa piriforme, la zona de los compartimientos mediales, ¿sí? Entonces, rellenar toda esta región que es tercio medio me va a mejorar la ojera, el pálpebro malar, el surco nasogeniano. Y acá fíjense cómo en la zona donde van los septos y los ligamentos es la zona donde van los vasos, ¿sí? Entonces muchas veces son zonas que están delimitadas por ligamentos casualmente para no atravesarlas y tener complicaciones, ¿sí? Entonces muchas veces ustedes van a sentir un stop cuando trabajan con cánula en estas regiones. Esto es un poco más esquemático para mostrarles la línea ligamentaria, ¿sí? Fíjense, acá está el orbicular, que se divide en dos a nivel lateral, los cigomáticos cutáneos, que son súper fuertes, y entre estos dos yo voy a tener que colocar el relleno en ojeras, como habíamos dicho en la clase anterior. Luego tenemos los macetéricos, los mandibulares, ¿sí? Bien. El recorrido vascular, ustedes saben que tiene la piel, los compartimientos grasos superficiales, el ESMAS, los profundos, el hueso. Fíjense, esto es esquemático que Rolich presenta y lo trabajó con cadáveres, que casualmente no al cohete están los septos, porque por estos septos van a ser el recorrido arterial que nosotros tenemos que evitar, ¿sí? Bien, esa es la arteria angular. Una vez más les muestro el recorrido, que desde el ángulo, desde la mandíbula hasta la zona nasal, va de forma profunda. Yo trabajo en superficie y desde el ala nasal
va a la parte más profunda, yo voy a trabajar, digamos, perdón, va profundo hasta el ala nasal, yo trabajo en superficie en el tercio inferior para estar con seguridad a menos de 4 milímetros de profundidad, y desde el ala nasal hacia arriba deja de ser tan profunda, se hace más superficial, entonces allí en el tercio medio y ojera yo puedo trabajar en profundidad más segura sin agarrar, digamos, ninguna rama principal de la facial, ¿sí? Porque la arteria angular siempre es probable, por eso es que siempre hay que aspirar y se prefiere en esta zona trabajar con cánula. Esto es una forma gráfica de mostrarle los vasos con los septum. Acá está una paciente mía, la región orbitaria, la región de los cigomáticos cutáneos, la región del mandibular, la región de los macetéricos. Estos son todos ligamentos por donde suben los vasos, la vena facial, la vena angular. Por la misma zona sube la arteria facial. Entonces ustedes van a ver que toda esta región de ligamentos arterial y venosa van a dividir al rostro en distintos surcos y compartimientos que son los que ustedes después ven en las arrugas. Entonces muchas veces si la paciente viene con una I marcada y yo ya saber que en esa zona, en ese surco va un recorrido arterial y venoso, entonces es para que ustedes se ubiquen y muchas veces eviten complicaciones. Fíjense cómo la facial se divide en la labial inferior, la labial superior, la de la columnela, recordando siempre que a nivel nasal son ramas terminales, por eso hay que siempre aspirar y trabajar supraperiostio para evitar embolias, y nuestros targets de tratamiento en tercio medio va a ser el SUF, el medial lateral y el medial propiamente dicho, ¿sí? Entonces, mejorar todo lo que es tercio medio, mejora indirectamente todo lo que es la ojera y mejora también todo lo que es el surco del mentón, o sea, el mentoniano y el nasolabial. Entonces, hoy nuestro target en la charla es tercio medio, que es esta región. Y si ustedes se fijan, va a estar delimitada realmente por ligamentos. Bien. Un poco más de lo que es arterial y de lo que es venoso. Un segundo. Bien, y los espacios que yo les decía que son espacios profundos, espacios que están de forma virtual y que cuando nosotros colocamos material de relleno podemos trabajar de forma segura, ¿sí? Acá en este gráfico también está demarcado todo lo que es el drenaje linfático en esta zona, que como les dije anteriormente es muy escaso. Hay conductos mediales, hay conducto lateral superficial y profundo. No hay muchos trabajos descritos del drenaje linfático, pero fíjense cómo cuando ustedes al paciente genera edema en la zona de ojeras, uno tiende a hacerle para arriba el drenaje linfático y fíjense que es al revés. Siempre el drenaje linfático le dicen al paciente que haga el masaje hacia abajo, que es donde están los ganglios, ¿sí? Hacia abajo o hacia el componente medial. ¿A qué voy con esto? Para que sepan siempre que hay un drenaje linfático y que en ojeras actúan como compartimientos cerrados, entonces siempre en ojeras menos es más, porque el drenaje es escueto y vamos a tener edema si nos, digamos, generamos compresión secundaria o colocamos mayor cantidad de relleno, va a haber edema y el paciente se va a quejar, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, un poco de la anatomía, lo que ya sabíamos. Bueno, este fue un gráfico que hice yo, que me gustó porque es realmente bastante esquemático cómo vamos a dividir las arrugas de acuerdo a los ligamentos. Como fíjense que cada zona tiene una explicación, ¿sí? Bien, y en cada zona, en cada surco, porque pacientes añosas van a venir con el surco en I, con el surco de la ojera, con el surco naso
Fíjense que en cada de estas zonas por donde van los septos, por donde van los surcos, va a haber recorrido vascular que tenemos que evitar. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos tener cuando un paciente viene para tratamiento de tercio medio? Y leamos, nuestro paciente está flácido, nuestro paciente tiene deflación, se cayeron los compartimientos, nuestro paciente tiene muchos surcos, muchos septos, nuestro paciente tiene muchas arrugas, tiene mucho fotoenvejecimiento, tiene mucho fotodaño. Y bueno, cuando hay flacidez y deflación, yo voy a tratar de trabajar de la línea parietal para afuera, en lateral, para levantar. Si mi paciente tiene muchos surcos y septos, también voy a levantar, pero también voy a tratar de trabajar en planos que unan estos surcos con la técnica de Beut, muchas veces de los puentes, creando puentes entre estos septos y surcos. Y si mi paciente tiene mucha arruga, mucho fotodaño, es una paciente tomadora de sol, por ahí puedo hacerle una hidroxiapatita de calcio, un ácido poliláctico y puedo mejorar lo que es la calidad de piel. Entonces, esto no es un tratamiento comodín para todos, sino que siempre la primera consulta, ustedes van a ver que a veces los pacientes dicen, ay, salió esto y te muestran así el radies, o salió la hidroxiapatita, salió el poliláctico, salió me lo puedo hacer y ustedes no vieron el paciente, no lo examinaron. No, siempre hagan una primer consulta, leamos el problema, hagamos un plan de tratamiento y después cada paciente puede necesitar diferentes tratamientos. Si tenemos deflación con pérdida de volumen, vamos a necesitar proyectar y reposicionar la zona malar, estamos en tercio medio. Para eso ustedes van a ver en la bibliografía que hay un montón de marcaciones donde es el lugar óptimo para reposicionar el malar. A mí me gusta personalmente trazando una línea desde el canto externo a la comisura y otra que va desde el ala nasal hasta el trago, donde se cortan estas dos líneas. Esa es la zona donde más un paciente debería tener proyección malar, ¿sí? Entonces, cuando nuestro paciente viene con deflación, con una Auger curve va, digamos, alterada en negativo de lateral, levantar, mejorar la zona malar, va a mejorar mucho el aspecto del paciente y los surcos, ¿sí? Entonces, siempre de marcar y para levantar, si nuestro paciente tiene deflación o tiene pérdida de volumen, estaban los puntos de lifting, ¿se acuerdan que los habíamos visto? Y estos puntos, ustedes fíjense que los que están en rojo son los puntos peligrosos, porque en el 3 está la zona del infraorbitario, en el 4 está la zona de la arteria facial y en el 8 está la zona de la glándula parótida, por eso que se pintan en rojo, pero tenemos el punto 1 en el arco cigomático, el 2 en la parte más lateral, el 3 lo tenemos en la zona de medial, de la zona del tercio medio medial, que es el que se acuerdan mejoraba mucho lo que es la zona del tear throat, el 4 para mejorar todo lo que es surco nasolabial, el 5 y el 6 para líneas de marioneta y el 7 para ángulo de mandibular. Entonces yo puedo generar sostén para esta deflación, para esta pérdida de volumen con puntos lifting. Y si hablamos de puntos, y si este es el gráfico, hablamos muchas veces de la técnica punto a punto y supraperiósteo. Si nosotros hacemos el punto 1, que se ubica donde ven, en el arco cigomático, vamos a elevar la región del malar, le vamos a dar también soporte a la ceja y al párpado inferior, porque levanta esa zona. Vamos a dar estructura ósea y vamos a dar SUF lateral, o sea, el SUF, digamos, compartimiento graso inferior orbitario lateral. ¿Cuál es la técnica? Con una aguja a nivel supraperiósteo, ¿sí? Y podemos colocar de 0,1 a 0,3 ml, ¿sí? Estamos hablando de proyectar, estamos hablando de dar estructura, por lo cual son materiales de relleno, y más si son supraperiósteo, G' elevado, materiales duroelásticos, ¿sí? Bien, entonces, el punto 2, ustedes van a ver, no todos los pacientes son candidatos a hacer todos los puntos. Ustedes tienen que seleccionar. Hay veces que sí, pero si yo tengo una paciente que tiene mucho malar, ¿yo le voy a poner un CK2? No, por supuesto que no, porque esa paciente la voy a empeorar,
¿sí? Entonces, yo voy a colocar un CK2 en pacientes que no tienen pómulos, ¿sí? Que no tienen un cigomático marcado. Entonces, este va a proyectar la región malar y va a disminuir el surco pálpebro-malar, que es el que está en la zona externa al tear throat. Entonces, el target es la estructura ósea y el SUF, igual que el anterior, porque uno coloca supraperiostio o a nivel del compartimiento graso profundo. Siempre aspirando, 6 segundos, ya van a ver la técnica, que no venga nada arterial ni venoso, y recién ahí, luego de 6 segundos, coloco el material. Es en bolo, saber que ahí está la arteria cigomático-facial, igual que en el 1. Acuérdense que teníamos las ramas en esta zona, por eso es que se aspira. Y se puede colocar de 0,1 a 0,4 mililitros. Bien, el punto 3, en rojo porque es la zona del infraorbitario, mejora la región pálpebro-malar y el tear throat, toda esta zona, cuando yo proyecto esta zona, va a mejorar toda esta línea. El punto 3 tiene 3 planos, o supraperiostio o en el SUF o superficial, con 3 indicaciones diferentes. Ustedes van a ver que se llama SUF 1, SUF 2 y SUF 3, ¿sí? En este caso yo les estoy presentando el SUF supraperiostio, el 1 y el 2. Y el que va, si no es supraperiostio, que yo no tengo que generar tanta estructura, el que va en la grasa profunda, ¿sí? Estructura ósea, submedial o malar fat pad en el inglés, ¿sí? Es lo mismo. Con aguja, puede ser con cánula, zona peligrosa, zona de riesgo, puede ser en bolo o en abanico, por supuesto que si es con aguja en bolo y si es abanico con la cánula, ¿sí? 0,1 a 0,4 mililitros. Y acá, ¿cuál es mi peligro? La arteria infraorbitaria, ¿sí? Habíamos dicho que en los dos anteriores la cigomático-facial y en este la infraorbital. Bien. Entonces, acá vemos de nuevo los puntos. El punto 4, que habíamos dicho que este mejoraba mucho todo lo que es la zona del surco nasolabial. Y puede ser colocado a nivel subdérmico, que es lo ideal, porque en esta zona que habíamos dicho que estaba la arteria facial en profundo. Entonces cambiamos el plano, ya acá no vamos a supraperiostio, ¿sí? Por retro, lineal, con cánula o aguja. Medial al surco, porque si yo demarco el surco en superficie, medial para evitar la arteria facial, porque el lateral puede estar el recorrido de la arteria. Y sepan que hay variantes en cuanto a la arteria facial, no siempre está en profundidad, a veces está en una superficie, entonces, bueno, siempre tomar todas las precauciones. El 5, que es para líneas de marioneta, fíjense, fortalece, eleva la comisura, cuando tenemos esa cara triste, esa cara con comisuras caídas, puede mejorar, y se coloca a nivel subdérmico también en esta zona, porque acuérdense que habíamos dicho que en plano profundo estaban los vasos, y acá lo peligroso sería la arteria facial, ¿sí? En toda esta zona dijimos que subía, siempre se los voy a repetir de forma profunda, y luego se hacía más superficial, ¿sí? Entonces eso no me canso de repetirlo, porque incluso cuando ustedes a eso lo están inyectando, van a ver que se lo van a preguntar una y otras veces, ¿en qué plano voy? ¿En qué plano voy? Entonces, bueno, yo siempre no me canso de repetir los planos de la arteria facial para evitar las complicaciones. Por eso fíjense que acá estos puntos son supraperiósteos y estos generalmente son subdérmicos, respetando los planos vasculares. Y en esta zona, en el subcutáneo, también respetando la glándula parótida, ¿sí? El 6, van a ver que es en el surco del pre-show, o sea, si yo coloco material de relleno por adelante de la línea de marioneta, muchas veces esta disminuye, es por retro, lineal, abanico o en bolo, de acuerdo a la elección del inyector y a la línea de marioneta que tenga el paciente. Y por supuesto que si yo voy a hacer en abanico, uso cánula, y si yo voy a hacer punto a punto en bolo, voy a usar agujas, ¿sí? El punto 7, que es a nivel del ángulo mandibular, este es hermoso en pacientes hombres que muchas veces pierden lo que es el ángulo o que quieren tener un rostro más cuadrado, más masculino.
remodela, eleva la línea de la mandíbula, de estructura ósea y subcutáneo, y puede ser en bolo o en abanico, otra vez, en bolo si lo hacemos puntual con aguja, y en abanico si yo coloco en toda la región del arco con la cánula. El material se coloca 0,1 a 0,5 mililitros. Bien, entonces, esos serían los puntos cuando yo quiero tratar todo lo que es pérdida de volumen, deflación de tejidos en tercio medio. Son los puntos de lifting. Ahora hay otros puntos que ya se los voy a dar, que son puntos, los han dividido en la última actualización en cuáles son mejor para el hombre y cuáles son mejor para la mujer, ¿sí? Pero básicamente estos son los que ustedes tienen que tener y no todos los pacientes son candidatos a ellos. La técnica va a ser la técnica de las torres cuando yo quiero proyectar, ¿sí? Es decir, que yo muchas veces voy a colocar punto a punto la mayor cantidad abajo y luego por retro voy dejando menor cantidad. Esta es la técnica muchas veces cuando a ustedes les dibujamos la técnica en bolo, se le llama, bueno, los españoles lo llaman mucho así para que ustedes sepan cómo es la técnica. El mayor depósito se hace supraperiósteo y después por retro la menor cantidad de tejido, de relleno. Y esto se coloca en la región malar. Ahora, habíamos dicho que nuestro paciente venía porque había mucha deflación, porque necesitaba liftear, necesitaba levantar, pero también nuestro paciente puede venir porque no solamente tiene descenso de compartimiento, sino porque tiene muchos surcos, tiene en superficie, muchas arrugas profundas, no factibles, por supuesto, de tratar con toxina. Acuérdense que toxina trata las arruguitas de expresión, las de los músculos. Esto no. Los rellenos son para tratar los surcos profundos que se forman por todo el mecanismo de envejecimiento que les expliqué al principio. La técnica de Beuth, él propone, que me interesa mucho para esta problemática, es hacer puentes con los rellenos para ir disimulando todos estos surcos que se generan por la separación de los compartimientos grasos, porque se atrofian los profundos y porque los superficiales prolapsan. Entonces se llama técnica de los puentes, que va a ser diferente de acuerdo a cada región. Tenemos 3 técnicas, pero esto de los surcos es comprensible si ustedes ven que al separarse los compartimientos, yo después con el envejecimiento los voy a ver. Entonces, si yo trato de unir esta separación entre los compartimientos haciendo puentes con material de relleno, podría mejorar. Se propone una zona 1 que es el área medial, una zona 2 que es el área media y una zona 3 que es el área lateral, ¿sí? Fíjense acá, la zona 1 va a estar indicada principalmente en todo lo que es la zona nasolabial y del tear throat, la zona 2 en todo lo que es obviamente el tercio medio y la zona 3 en todo lo que es lateral, con diferentes indicaciones. Estos son los dibujos con las puertas de entrada, cómo entro a la zona 1 con la cánula, porque hacemos puentes, cómo entro a la zona 2 con la cánula y cómo entro con la cánula a la zona 3. Entonces, la tipo 1, ¿a quién se la voy a hacer? ¿Qué paciente es candidata? Es cuando nuestra paciente tiene un surco nasolabial muy marcado y fíjense que la puerta de entrada está en el puerto nasolabial, que es la punto 1. Entonces usted me va a decir, pero doctor, si el nasolabial es de la puerta de entrada para abajo. No, porque tiene un efecto dominó. Yo al levantar esta zona y unir, muchas veces mejora la región nasolabial, porque nuestro objetivo es rellenar la medial profunda que ha perdido el paciente, el espacio premaxilar y el plano suborbicular. Y con eso se reposiciona la mejilla y se atenúa el surco nasolabial. Entonces, la tipo 1, entramos a nivel nasolabial y unimos la región medial de la mejilla, ¿sí? Acá les voy a mostrar de forma gráfica cómo es la técnica. Fíjense, que es para reposicionar todo lo que es la parte medial
y con ello el tear throw, ¿sí? Dijimos puerta de entrada, siempre con la mano contralateral, tocar la punta de la cánula, es muy importante para saber a dónde estamos colocando el material de forma distal, y para que se comprenda lo que hacemos es unir los compartimientos grasos profundos con el material de relleno para que en superficie estos surcos se vean más atenuados, ¿sí? Siempre, obviamente, que de forma profunda, porque estamos abajo de los músculos a nivel de los compartimientos grasos profundos, ¿sí? Entonces ustedes van haciendo todos tabiques con el material de relleno y uniendo compartimientos. Esta es la técnica ya con una paciente, puerta de entrada. Entonces ustedes al colocar material de relleno en esta zona 1 o zona más medial, van a mejorar el surco nasolabial y van a mejorar la zona del tear throat, ¿sí? Esa sería la técnica en superficie, ¿sí? Puede ser en una sola, por retrolineal o en 3 estacas, pero haciendo puentes con el relleno, ¿sí? Otro puente y otro puente, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente que viene con una ojera muy marcada, con un nasolabial muy marcado, no llenan el nasolabial, ¿sí? Mejoran la zona que ha generado descenso de estos compartimientos superficiales, ¿sí? Fíjense que vamos por debajo del músculo, ¿sí? Haciendo estacas. Está muy teórico, muy gráfico, pero ustedes cuando trabajan con la cánula tienen que acordarse de estos gráficos para ver cuál es su objetivo, cuál es su target. Estamos uniendo estos compartimientos para que no haya un surco del tear throat cuando es el tipo 1, ¿sí? Porque el pálpebro malar es con la otra, ¿sí? Bien. Un segundo. Entonces, en la tipo 1, lo que nosotros estamos haciendo puentes en un plano submuscular, en los compartimientos grasos profundos, para mejorar estas líneas, estos surcos, como el nasolabial y el tear throat. También esto lo podemos lograr. Hay un espacio muy interesante que es el espacio de Ristow, que es paralelo a la fosa piriforme, casi al lado, que también, cuando tenemos un surco nasolabial muy marcado, generar sostén en esta área, profunda por supuesto, genera, digamos, una atenuación importante de lo que es el surco nasolabial, ¿sí? Se llama espacio de Ristow y está casi al lado de lo que es fosa piriforme. Entonces, otra técnica, aparte de la técnica de puentes, para mejorar todo lo que es el nasolabial y la región del tercio medio, ¿sí? Entonces, esa sería la tipo 1. La tipo 2, fíjense, con nuestro objetivo va a ser ya no atenuar el nasolabial y el tear throat, sino cuando nuestra paciente tenga un pálpebro malar marcado. Entonces yo voy a tener un sublateral separado del compartimiento graso medial lateral. Entonces yo también puedo realizar la técnica de puentes con esta técnica, pero cuando es un pálpebro malar y no un tear throat. La técnica se describe acá de forma gráfica, entonces sería muchas veces para esos pacientes que vienen con la I,
con la Y, yo le hago la tipo 1 para la parte interna del tear throat y la tipo 2 para el surco pálpebro-malar cuando está muy marcado. Entonces yo hago estos puentes generando estacas profundas, uniendo compartimientos grasos que se han separado y que generan surcos en profundidad. Si alguno tiene alguna duda, me pregunta. Está bien lento el video para que podamos verlo detalladamente. Compartimientos grasos más laterales y nuestro target va a ser en profundidad, en el compartimiento graso profundo, ¿sí? De forma esquemática, fíjese la cigomático facial, el infraorbitario, siempre tener en cuenta los paquetes vasculares. Puerta de entrada en la técnica tipo 2. Siempre ustedes cuando están con la cánula no tienen que mirar la cánula, tienen que tener esta vista telescópica de ver a dónde estarán, ¿no? Por eso es tan importante la anatomía, ¿sí? Estamos uniendo el compartimiento del SUF lateral con el compartimiento de la mejilla. Lo blanco es de forma esquemática el ligamento, ¿sí? Siempre cuando hacemos rellenos tenemos que ubicarnos muy bien y de forma muy precisa en los planos. Fíjense que estamos debajo del orbicular, ¿sí? Porción lateral, ¿sí? Estamos trabajando en lateral. Entonces vamos generando puentes con la cánula con material de relleno. La técnica puede ser, digamos, haciéndolo en retro lineal o puede ser en abanico. Eso depende, por supuesto, de la indicación del paciente, ¿no? Si tiene más, si tiene menos. Bien. La tipo 3 es cuando nuestro paciente va a tener un sublateral, un espacio presigomático como objetivo de tratamiento y es más que todo para proyectarse. Acuerden que yo les había dicho que siempre que ustedes evalúen tercio medio, pongan al paciente de perfil para ver si tiene el vector negativo, si tiene una Auger curve negativa, podemos hacerle malar o podemos hacerle también esta técnica y de paso mejorar todos estos arrugas y estos surcos que pudiera tener mi paciente. O sea, la arruga tarsal a 3 centímetros del canto externo. Fíjense, todas estas arrugas que pudiera tener la paciente y aparte de proyectar, podemos mejorar aspecto uniendo estos compartimientos, ¿sí? Y voluminizando. Entonces acá sí, otra vez el objetivo es el sublateral y el espacio presigomático, ¿sí? Que por supuesto el sub está por atrás del presigomático, ¿sí? Y todo por submuscular, en planos profundos estamos hablando, ¿sí? Entonces la técnica 3 es para mejorar toda la zona del pómulo y para mejorar todos los surcos de la zona lateral del tercio medio. Fíjense cómo evaluamos si nuestro paciente tiene una curva negativa, si está proyectado, si no, si tiene indicación. Siempre mírenlo para esto desde este ángulo el paciente para ver si realmente es candidato al relleno de mejillas. Y el puerto de entrada es a nivel lateral al canto externo del ojo, ¿sí? Y vamos generando todos los puentes.
Esta técnica de puentes es cuando nuestro paciente tiene surcos, ¿sí? Surcos por separación de los compartimientos grasos, ¿sí? Si nosotros marcamos a nuestro paciente cuál es la mayor proyección que debe tener del pómulo, entonces también podemos saber cuando le hacemos esta técnica a dónde vamos a hacer la mayor cantidad de depósitos, ¿sí? Fíjense que es para voluminizar, ¿sí? Y para mejorar la región del pómulo. Bien. Y la tipo 4, que es la que veían recién, tiene puerta de entrada en el naso labial, fíjense, y es para uniformar la mejilla y mejorar todo lo que es esos surcos, las líneas de Langerhans que se pudieran ver, atenuar la B, atenuar la I, todo directamente desde el puerto nasolabial, ¿sí? Esa sería la tipo 4, que muchas veces haciendo solamente esta 4 ya mejora nuestro paciente si es que realmente cuando consulta no tiene tan marcado los surcos, ¿sí? Fíjense, estas son las líneas de Langerhans de la piel que tienden a que nuestro paciente tenga deflación, tenga descenso de tejidos, entonces nosotros vamos a tratar de mejorar colocando estacas de relleno a nivel profundo y uniendo estos compartimientos que se han separado. Por eso que yo les digo muchas veces, no tengan miedo de ir en profundidad con los rellenos, ¿sí? Porque tenemos que trabajar abajo de los músculos. Bien. Entonces, si ustedes tienen que la línea de Langerhans tienen presión hacia abajo, ustedes generando con la técnica 4 en contralateral el material de relleno van a hacer este efecto de lifting, ¿sí? Que también se hace con los puntos lifting. Pero esta es otra la técnica de puentes para surcos. El paciente acá está siendo rellenado en el compartimiento graso profundo. Fíjense que tiene el músculo en superficie y debajo está la grasa profunda, que es la que se ha separado. Bueno, y siempre entender que trabajar debajo de los músculos hace que nuestro paciente no tenga rellenos estáticos por no respetar estos compartimientos. Nosotros estamos tratando de unir para que la cara pueda funcionar al unísono con la parte muscular, porque si yo coloco rellenos en superficie y no acompaño al movimiento del músculo, van a quedar esas caras que el paciente se ríe y por un lado va el músculo y por otro lado el relleno. Por eso que siempre se trata de respetar estos planos, ¿sí? Bien. La otra problemática que también dijimos, puede ser que nuestro paciente tenga descenso de tejidos, le hacemos puntos LIF, que tenga muchos surcos en superficie, y que nuestro paciente tenga mala calidad de los tejidos, que haya tenido mucho fotodaño. Entonces ahí sí vamos a estimular a que el fibroblasto haga colágeno nuevo. Eso es lo que se llama bioestimular. Son sustancias que van a hacer que haya más producción de colágeno a través de una respuesta inflamatoria, pero controlada, porque las respuestas inflamatorias no controladas son las patologías autoinflamatorias de la piel, no es lo que estamos buscando, sino tener control de esta respuesta del fibroblasto. Y siempre cuando colocamos materiales de relleno, para bioestimular, vamos a ir a la dermis profunda, si es una skin booster, por ejemplo, a la parte reticular de la dermis, como es en este caso el skin booster,
que es donde están las partes de las fibras elásticas y las fibras colágenos, o podemos llegar hasta el subcutáneo cuando hacemos un material con más densidad como la hidroxiapatita, como el poliláctico, pero nunca vamos a ir a la epidermis, ¿sí? Entonces, bueno, la técnica puede ser con un skin booster, punto a punto, en dermis profunda, o podemos bioestimular con cánulas, colocando, por ejemplo, un radies. Esta es la técnica para que ustedes vean. Fíjense, acá se los puse rápido, el radies, el que quiera hacerlo para bioestimular lo podemos hacer en la parte práctica, esta es la dilución, para facial y para corporal es distinta, una es 1 a 1 y la otra es 1 en 4, y se diluye con solución fisiológica. Lo más cómodo del radies, no así el poliláctico como bioestimular, es que lo podemos preparar en el momento, no como el otro que tenemos que estar un día antes, ¿sí? Esa es la técnica para bioestimular, plano subcutáneo, el radies siempre generando estacas de tracción, ¿sí? Para levantar y aparte mejorar la calidad de la piel, ¿sí? El concepto de esta línea ligamentaria, siempre cuando hacemos una bioestimulación, porque estimulamos el fibroblasto, el colágeno, la fibrosis, entonces siempre saber la línea ligamentaria que va desde los ligamentos temporales, el ligamento orbitario, los cigomáticos, el mentoniano y todo lo que coloquemos de esta zona en lateral va a generar tracción y liftear. Entonces siempre cuando hagamos una bioestimulación, igual que con los hilos tensores, tratemos de traccionar en este sentido para que nuestro paciente traccione y liftee. Estoy hablando, por supuesto, de los hilos espiculados, ¿no? No los que son los monofilamentos, porque esos se pueden poner con una dirección más indiferente que cuando hacemos tracción, ¿sí? Entonces, siempre recuerden, ven otra vez la línea ligamentaria. Todo es porque va desde digamos, el sostén se va a hacer desde medial a lateral y con esta dirección. Pero fíjense como el radies lo coloqué así, los hilos tensores se colocan así, el ácido poliláctico también, porque buscamos traccionar, buscamos levantar. Hacemos las estacas con colágeno nuevo, hacemos las estacas con PDO de hilos, hacemos las estacas con poliláctico, pero bueno, la técnica es para que ustedes sepan que siempre tratamos de separar lo que es la parte móvil del rostro con la parte fija, ¿sí? Y tratar de traccionar hacia la parte fija. El ácido pololáctico, dijimos que en el plano 2, celular subcutáneo o dermis profunda, porque eso estimula que el fibroblasto haga colágeno nuevo, para el déficit de volumen, arrugas, pliegues, ¿sí? No es un relleno, sino que mi paciente, le tengo que explicar que espere 2 meses, porque no va a haber el efecto como cuando yo le hago un ácido hialurónico. Entonces tiene que esperar el paciente, explíquenle, porque son productos caros, que no van a haber cambios. Las primeras 48 horas los van a ver, pero porque es engañoso, por el edema, la inflamación, se van a ver divinos y en 48 horas de nuevo lo mismo y van a decir, la doctora me puso agua. No, la doctora me puso un material en el cual estimula mi propio fibroblasto a que haga colágeno nuevo y tengo que esperar 1 a 2 meses para ver el resultado. Y lo ideal es hacerlo entre 1 mes a cada uno y hacer 3 sesiones. Este gráfico les muestra que el ácido poliláctico debe ser colocado, ¿no es cierto?, en las zonas fijas del rostro y no en las zonas móviles donde yo coloco toxinas y les sirve para acordarse, ¿sí? Porque el orbicular de los labios se mueve, porque el orbicular de los ojos se mueve, porque el frontal se mueve, y esa zona yo no quiero generar fibrosis, ¿sí? Entonces yo quiero generar tracción en las zonas fijas del rostro. ¿Cuál es la indicación? Se puede hacer esta maniobra del pliegue para ver si nuestro paciente es candidato y si tiene deflación de tejidos para hacerlo. Se prepara, como les dije, 24 a 72 horas antes con solución fisiológica para llegar a los 10 mililitros en total y los 2 mililitros de lidocaína se colocan antes de colocarlo. El nombre comercial conocido es el Sculptra.
acá les va a quedar el protocolo de cómo se realiza, se va diluyendo con 5 mililitros, luego se le ponen 3 mililitros adicionales, se deja en reposo y recién al otro día se puede colocar, es un poco más engorroso que la hidroxiapatita de calcio, pero es muy lindo también, ¿sí? Siempre el masaje post aplicación, esto es fundamental en el poliláctico para evitar granulomas, aparte de que yo quiero una buena respuesta, es la técnica del 5 veces al día, 5 minutos por 5 días, se tiene que masajear, porque si no puede hacer granuloma y acuérdense que con estos productos no hay antídoto como con el hialurónico cuando ponemos hialuronidasa. Un granuloma por radies, un granuloma por ácido poliláctico puede llegar a ser con indicación quirúrgica y inestetísimo que el paciente no va a buscar. ¿Cómo saber en qué plano estoy? Siempre levanten la cánula. Fíjense que si se ve la cánula superficial es epidermis y no es el plano subcutáneo donde yo lo tengo que colocar realmente. Bueno, esto para que vean que lo que hace el ácido poliláctico es estimular al colágeno nuevo, estimulando el T fibroblasto, ¿sí? Activando toda la inmunoinflamación, pero de forma, digamos, ordenada, no es una inflamación descontrolada como es característico en las patologías de la piel, ¿sí? Lo que se estimula es el fibroblasto con fibrosis y colágeno nuevo, generando más colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, ¿sí? Esta es la técnica, fíjense que siempre estamos en dermis reticular o en el subcutáneo, pero nunca en superficie. Entonces ustedes van a ver que los primeros días el paciente está feliz por todo el edema que tiene, disminuyen mucho los surcos, tiene mucho edema, entonces está muy, digamos, edematizado y el paciente va a creer, como pasa con la poliprolactona, que el paciente va a quedar así, ellos creen eso, pero no, explíquenle qué es el edema y la inflamación transitoria y que la respuesta se va a ver de forma tardía, ¿sí? Cuando tenemos los factores de crecimiento beta, el factor de crecimiento productor de plaquetas. Entonces a la semana 3 ya empiezan a proliferar los fibroblastos y estimulamos lo que tiene el poliláctico, que es más el colágeno tipo 3 en relación al radies, que es el que más buscamos, ¿sí? El tipo 1 y el tipo 3. Y el tipo 3 principalmente en cuanto a calidad de la piel. Bien, entonces, si vemos un poquito las técnicas, los puntos LIF, fíjense que es supraperiostio, aspirando 6 segundos. Si no viene sangre, recién ahí vamos a colocar la inyección. Punto 1 de lifting, arco cigomático. Fíjense que los pacientes no duele, y más que todo lo que tienen es intriga, es susto, pero no duele, es una técnica muy sencilla. Yo a los que empiezan con relleno siempre les aconsejo empezar por los puntos lifting porque les da seguridad, pues, antes de la cánula, por ahí empezar con la técnica bolo a bolo, nos va a ayudar mucho a tomar confianza. Y van a haber cambios, porque lo más lindo es que el paciente se ponga feliz en el momento y que en el momento se dé cuenta. La técnica punto a punto. Siempre si ustedes ven que queda algún nodulito o algo, le masajeo al paciente para que quede de forma uniforme, que no vaya a generar ahí, porque ellos tienen miedo, nunca se tocan, entonces por ahí sí queda ahí el relleno que puede generar un poquito de fibrosis y después hacer un granuloma, no es la idea. Siempre que el paciente toque algo irregular, masájenle para que se adapte bien. Bueno. Este paciente no podía pagar ni siquiera una jeringa entera,
Entonces, con muy poquito, fíjense cómo le cambia mucho el semblante, le mejora la apertura ocular, solamente el punto 1 y el 2, ¿no? Fíjense las arrugas en lateral, cómo disminuyeron, ¿sí? Solamente con 2 puntitos, porque van a ver que nos encontramos en Argentina, y bueno, no todos los pacientes como en Brasil o en Estados Unidos o en España pueden pagar 3, 5, 6 jeringas, ¿sí? Entonces tienen que conocer los puntos clave para que el paciente con poquito material ya se vaya contento y ese paciente después vuelva a quererse hacer 3 jeringas, ¿sí? Pero bueno, por eso es que tienen que ver bien qué puntos son los que necesita cada paciente. De nuevo, los puntos lifting. Eso es en la zona de pandemia, por eso estoy así. En la zona, en la época de la pandemia. Ustedes pueden usar la técnica que quieren, a mí me sirve mucho para aspirar y estar cómodo en los puntos lifting, empujarme con la palma de la mano, pero van a ver que al principio les cuesta un poco decir cómo pongo la aguja, cómo no. Siempre es importante que aspiren, ir valorando cómo queda el paciente, la respuesta, porque esto es muy dinámico, los cambios se ven en ese momento, ¿sí? Siempre aspirando y si llegara a venir sangre, no asustarse, simplemente cambiar el lugar, saco y cambio el lugar. Perdón, una consulta. Esos puntos que estás haciendo ahí, o sea, vas hasta hueso y levantás un poquito, digamos. Son supraperiósticos, ¿no es cierto? Supraperiostio, es más, la aguja toca el hueso. Porque a veces Perfecto. a los pacientes les molesta, no es necesario tocar el hueso, pero al principio, para seguridad de ustedes, fíjense que estén supraperiostio. Después, con el tiempo, traten de no tocar el periostio, porque es molesto para el Claro. paciente. Pero si tocas periostio, te corres un poquito, aspiras 6 segundos y luego lo colocas. Bien. Esos son los puntos lifting. Para empezar, relleno es súper recomendable empezar con los puntos lifting porque el paciente ve muchísimos cambios, queda muy contento y la técnica es súper simple para hacerse, digamos, mano con el material de relleno. Después sí pueden usar la cánula, ¿sí? Fíjense que yo el punto 3 ahí lo hago con cánula por una cuestión de que es una zona peligrosa. ¿Mm? Pero no siempre, y más si voy a tratar la parte de los puntos laterales, a veces me gusta más con cánula porque tengo que ir sí o sí al subcutáneo. Entonces, para manejar mejor los planos, yo a veces estoy más cómoda con la cánula. Pero eso lo van a ir viendo ustedes. Esto también lo podríamos hacer con radies, ¿no? Los puntos lifting sí, sí se puede, pero depende también, a ver, la dilución, porque si vos al radio lo diluís como para bioestimular, no creo que te dé soporte en estructura como te da un relleno con un G-prime elevado. Lo tenés que usar casi con una concentración pura para que levante. ¿Mm? Y lo que me llama la atención que en cuanto a los rellenos, el RA10 está aprobado por la FDA casualmente para eso, para hacer bien concentrado y supraperiósteo, no para bioestimular como lo usamos todos. Pero bueno, generalmente no hay ningún problema, pero bueno, yo les tengo que decir las indicaciones legales publicadas. En este caso es Sculptra, ¿no? No, Sculptra no es la hidroxi. No, el que estás inyectando en el video, digo. No, es ácido hialurónico. Ah, perdón, bien. Que hice el punto 1 y el 2 Sí, sí. supraperiosteo, y como después quiero hacer todos los otros en el subcutáneo y el 3 supraperiosteo, directamente agarré la cánula y los hice a todos más rápido. Porque a veces al paciente no lo quieren pinchar tanto, entonces si van a hacer todos, hacen los depósitos con cánula también. Pero bueno, eso depende. Ustedes sepan siempre que cuando usan aguja supraperiosteo es para la máxima proyección. Y cuando usan cánula es para regiones, para mejorar regiones principalmente. No sé si está el antes y el después. Ahora vamos a ver.
Y esto lo que tiene los puntos lifting, que con poco material y una técnica rápida es el paciente ve resultados y ustedes empiezan a ganar confianza con los rellenos, porque es muy raro que tengan una complicación con los puntos lifting, porque te da el plano seguro, aspiran la técnica. ¿Cuánto se inyecta por cada punto? Mira, hasta 0,3, 0,4 podés inyectar, no hay ningún problema. Pero estos son antes y después, que por ahí no son tan pronunciados porque es poco material, ¿sí? Pero el paciente cambia mucho el aspecto. Hasta 0,3, yo más no inyectaría en ninguna región, ¿sí? Se recomienda hasta 0,3. Gracias. ¿No intentarías más por la posibilidad de difusión o por la... No, por la posibilidad de compresión. Porque de compresión. claro, genera mucho edema a las 48 horas postinflamatorio. Entonces, por ahí en zonas de riesgo, viste, para no comprimir ningún vaso o generar edema secundario. Ese es el punto 3. Yo siempre mucho me ayudo con el índice contralateral para tocar el infraorbitario, el surco de ingreso del infraorbitario, que ya lo van a ver en la parte práctica. Entonces vos comprimiendo esa zona te aseguras que no haya, que no viaje material de relleno al paquete vasculonervioso. Y sí, te repito, los 0,3 muchas veces es por eso y porque el paciente a las 48 horas a veces genera mucho edema, entonces vamos valorando, siempre para poner más hay tiempo. Hay casos que he puesto 0,5, por ejemplo, cuando tienen en los temporales mucha deflación, que no alcanza con poca cantidad, se puede poner más. También tiene que ver el relleno, si es un relleno con un G' muy elevado y muchas veces menos, y ya está. Ahora, si es un relleno con un G' mediano, y ahí se va a tener que poner más cantidad. Muchas veces jugás con el plano y con qué tipo de relleno es. Perfecto, gracias, Sole. No, por favor. Estas son todas técnicas punto a punto, fíjense. Este es el punto 3. Sole, ¿podremos hacer escultra en este práctico si si conseguimos la ampolla? Sí, Lo único, tendríamos que prepararla el día anterior. un día antes y tener seguro la paciente, porque si no lo tenés que tirar después, ¿no? Tenés que Sí, coordinar con una todo. ampolla sirve para toda la cara, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, por supuesto. Y fíjate de tener la cánula mínimo 25, bien gruesita, porque es más densa. Bien, ¿cuántas cánulas hacen falta ponerle para un rostro? Bueno, no pierden el filo, con dos. Una siempre, obviamente, con uno puedes Bien. hacer todo, pero si te llega a caer, llega a pasar Por eso. algo, siempre tener dos por las dudas. Perfecto. No están acelerados, nada los videos para que puedan verlo con tranquilidad. ¿Sí? Bueno, cambia bastante el semblante de los pacientes. Hay clínicas que no hablan. Son pacientes que por ahí vienen ojerosos, tristes, y la verdad que se van felices por los cambios y que son cambios muy sensibles, ¿sí? Con poco material. Si ustedes colocan más material, el cambio va a ser mayor, pero bueno, van a ver que acá a veces no disponen de tanto material y los pacientes no lo pueden pagar. Pero eso la verdad que no importa de que un punto límite de mal, bien indicado, por supuesto. Hay un micrófono. Sí, no sé Una consulta que seguramente lo respondieron en el grupo, pero se me pasó. ¿El material lo podemos adquirir ahí el día del práctico? Sí, sí, pero a ver, traten de saber bien cuál va para el paciente que ustedes llevan. Lo podemos evaluar ahí en la paciente, pero por ejemplo, si es una paciente que va a necesitar uno con un G' bien elevado y justo ahí no hay, averigüen, traten de averiguar qué haya, porque
Generalmente hay, pero si no, traten de comprarlo antes. O de llamar y hablar con la secre y decir... Claro, porque yo pregunto que por ahí le podemos errar nosotros todavía, o yo errarle a la indicación de qué, de cuál indicarle y comprarle, digamos, el vicio. Por eso digo, una vez teniendo el paciente ahí, teniendo la indicación, se puede adquirir, que Sí, normalmente sí, hay. generalmente hay, sí, generalmente hay, con todos los G-Prime, sí, sí. O si no, lo que pueden hacer, por ejemplo, un Restylane Leaf sirve para todo. Es comodín. Después el Universal de Aidea, que es el que tiene la Doc Rolandelli también. No, pero lo podemos evaluar ahí y yo decirles, ¿sí? Lo ideal sería que tengan uno con un G-Prime bajo, bajo, bajo para ojeras y labios y otro con un G-Prime bien elevado. Evaluamos los pacientes y vemos quién le indica, quién tiene indicación para cada uno. Pero generalmente hay rellenos. Ahora, este año sí. En la época de la pandemia estaba bastante complicado conseguir, pero ahora ya la Vero ya tiene stock de nuevo, así que sí. De todas Buenísimo. maneras, voy a hablar con ella para que ese jueves tengamos de todo por si ustedes tienen que cambiar una indicación o algo. Bueno, Bárbaro, gracias. esta es la paciente que se hizo el punto 3 solamente el 3, una paciente que viene cada 2 años, cada un año para ojeras, pero esta fue la primera vez y se hizo el punto 3 y fíjense como el 3 solo ya mejora bastante. Ah, perdón, les puse muchos videos para que por lo menos puedan ver la técnica hasta que lleguemos al práctico, ¿sí? Estos son los puntos lifting. La técnica de los puentes, la verdad que yo las hago siempre en la práctica. Por ahí no estoy pensando habitualmente, esta es la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, porque eso cuesta memorizar y uno lo hace en el momento que está con el paciente, ¿sí? Entonces, yo acá les puse los puntos lifting, pero la técnica de los puentes les diría prácticamente que también la uso siempre. Yo voy viendo dónde hago el puente para mejorar el surco, ¿sí? Todo se usa. Esta es para mejorar todo lo que son las arrugas periorbitarias, la apertura ocular, la ceja, rejuvenece muchísimo, levanta, mejora el surco nasolabial, ahí se ve un poquito mejor cómo aspiras y luego colocas. Es una técnica súper sencilla para ir empezando con sus pacientes, para empezar a practicar. Fíjense que esto como que a mí me gusta hacerlo así, comprimiendo la zona por donde está el paquete, por ahí es menos riesgo de hacer una embolia, ¿sí? O directamente para estar seguro se trabaja con cánula, pero a veces da fiaca, digamos, abrir una cánula, todo por un puntito, entonces con esta técnica también es bastante segura y no le tenemos que aumentar el costo al paciente haciendo una cánula. Yo la cánula a veces la uso cuando tengo que hacer regiones más grandes, toda una ojera, todos los puntos, por un puntito 3 abrir una cánula. La verdad que por ahí no se justifica si ustedes están seguros con la técnica. Muchas veces cuando uno se rellena en una parte, uno va viendo que otra parte estaría bueno rellenar. Por ejemplo, se ve que yo ahí estoy evaluando el mentón y a esta paciente le debo haber hecho mentón también, porque es lo que estoy viendo. Pero bueno, esto lo van viendo ustedes en la práctica, ¿sí? De acuerdo a cómo el paciente va demandando. Sí. Esta técnica también se puede hacer punto a punto. En la parte medial del mentón, eso ya lo vamos a ver el teórico que viene, se puede hacer aspirando y colocando o también con cánula. Generalmente la cánula en la zona esta se utiliza en los laterales donde está el paquete mentoniano. En la zona medial, que no hay paquete, se usa mucho más la aguja porque yo lo que intento es proyectar el mentón. Y la cánula perdemos mucho material. Con la aguja hacemos que el material, digamos,
se valore más porque con menos producto tenemos más efecto. La cánula a veces dispersa, ¿sí? Si bien es linda, une, mejora surcos, necesitamos mucho más material para proyectar que con una aguja. Bueno, fíjense cómo cambia mucho todo lo que es la apertura del ojo, mejora toda la zona del tercio medio y la paciente de venir, digamos, con una cara cansada, con una cara más triste, se va así y ellos solitos en la misma consulta se ven como mucho más lindos, los familiares le dicen, estás más linda, pero nadie sabe bien qué se hizo porque los rellenos cuando acompañan al músculo, cuando se colocan de forma natural, no se notan, no se ve inflada la paciente, se ve con otro gesto, con otra emoción, se ve más alegre, pero no se ve deformada, ni inflada, ni nada como todos esos mitos que se habla, pero eso es porque tenemos que tratar de hacer resultados naturales, acompañando los movimientos, que la paciente quede más linda, más armónica. Acá también, fíjense, por ahí son cambios que la paciente se ve más alegre, con mayor apertura, no viene con esa cara triste, que en la sonrisa mejoran los surcos sin necesidad de toxina. Sobre todo cuando hacemos los puntos lifting, el 1 y el 2, el ojo se abre mucho y mejora toda la zona periorbitaria, ¿sí? Esta es la zona de la proyección del malar, fíjense. Yo acá marqué, se acuerdan que teníamos que marcar la zona donde más cantidad de producto había que colocar y ahí de hacer la mayor cantidad de depósito para que mejoren el natural, para que mejore la Ogicur, ¿sí? Ay, perdón. A ver. Ahí está. Siempre con la mano contralateral, cuando trabajan con cánula, vean a dónde están depositando, fíjense en qué plano están. Este es el antes y el después. Fíjense cómo no se nota, pero se nota, ¿sí? Fíjense este surco cómo está, fíjense este surco cómo está, fíjense esta apertura ocular, fíjense este tercio medio, está más posicionado. Entonces, la idea no es deformar, generar inesteticismo, sino que la paciente quede más linda y no se note, que es lo que todas las pacientes piden, ¿sí? Que el marido no se dé cuenta, que el marido... Esta paciente también se le hizo reposición de la zona del malar, fíjense cómo queda bastante natural, a esta ya sí se colocó más cantidad. Siempre trabajen con fotos con un fondo blanco, con un fondo negro para que resalte más en lo posible. Fíjense acá cómo reposicionar el malar mejora mucho toda la zona de la marioneta, el perfil queda más posicionada, más elegante, la apertura ocular mejor. Esta se acuerda la técnica del abeducto, técnica 1, para mejorar todo lo que es la zona del surco naso, el surco del tear throat y el surco nasolabial. Entramos con la cánula. Acá se colocó la zona malar medial y en el espacio de Ristow. Fíjense cómo con la mano contralateral uno siempre va viendo a dónde hacemos el depósito, ¿sí? Nunca toquen la cánula, siempre tengan clorexidina en en algodoncito para manejarse con seguridad. Al principio, este video tiene muchísimos años, al principio siempre hagan la técnica del pliegue para poder manejarse tranquilos con la cánula. Fíjense cómo mejora en el lateral toda esta zona,
se posiciona. Este es el frente, la paciente queda con menores pliegues. De todas maneras, estos pliegues nunca los van a poder sacar totalmente, sino que los van a poder atenuar con miomodulación con relleno, porque es donde se insertan los ligamentos, ¿no? Los músculos, los cigomáticos. Pero fíjense cómo en dinámico mejoró mucho más. Ella quería mejorar el nasolabial y toda la zona medial. Bueno, eso sería básicamente tercio medio. Ustedes vieron que hay muchísimas técnicas y lo que son diferentes son los pacientes y hay técnicas para todos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme? Voy a cortar la grabación.